Un tema que ha formado parte de la historia de la humanidad es la migración. Sin embargo, en fechas recientes, este fenómeno ha ido en aumento. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en 2019 el número de migrantes alcanzó una cifra de 272 millones. Sí, 272 millones. Esto es 51 millones de personas más que en el 2010. Para hablar claro sobre este tema y otros más, se encuentra esta noche con nosotros la especialista en temas migratorios, la doctora Andrea González. Andrea, muy buenas noches. Bienvenida Frente a Frente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ti y sobre todo requerimos que nos ilustres, por favor, qué es lo que realmente está pasando, porque, bueno, hemos visto este tema desde distintos puntos de vista, lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, lo que tiene que ver con la falta de responsabilidad por parte de algunos presidentes de países centroamericanos, en donde pues tal parece que la actitud es pues, que se vayan de aquí porque nosotros no podemos darle lo que ellos esperan, quieren o están buscando, y que otros países, en este caso México, como el hermano mayor de Latinoamérica, se haga cargo. Y eso me parece una postura ciertamente muy comodona, ¿verdad? Que no se vale, porque nosotros en México de por sí ya tenemos muchos problemas. Sí, yo creo que una cosa que es muy importante entender es qué es lo que está provocando que estas personas salgan, ¿no? Hay una pobreza y una pobreza que es histórica, ¿no? Claro. Que es histórica y donde además entran en juego muchas cosas en donde otros países también son responsables. Digamos, en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Guatemala, Honduras, hay una situación de pobreza, de violencia, Sí. de falta de democracia, pero que viene de muchos años atrás, Sin que eso duda. creo que es importante entenderlo, ¿no? Porque entonces de pronto parece que es solo una cosa que tiene que ver con ellos, pero en donde en realidad entran en juego pues todas estas políticas internacionales. No olvidemos que hubo dictaduras militares, Sí, ¿cómo no? dictaduras militares impuestas por Estados Unidos. En el caso de Honduras, el último golpe de Estado a finales del siglo XX, pues también provocó un montón de cosas a nivel económico. Y también hay que tomar en cuenta eso, o sea, como cuál es la injerencia de otros países en la región centroamericana que ha provocado esta violencia estructural. ¿A qué nos referimos con violencia estructural? No es solo violencia directa, no es solo que haya armas y se estén enfrentando. Es esta situación en donde las personas no pueden acceder a niveles de vida básicos, a poder tener una vida normal, digamos, ¿no? Alimentación, seguridad, salud, educación, igualdad entre hombres y mujeres. Pero, a ver, oportunidades para esto los que tú me jóvenes. estás comentando, pues mira, me parece sumamente familiar porque no tienes que irte a Centroamérica. Vete al estado de Guerrero, vete al Claro. estado de Chiapas, Oaxaca, Claro. vete a muchos otros lugares en donde todo lo que tú acabas de mencionar no existe. Claro, pues es que ese es un problema a nivel latinoamericano. Claro. Y incluso no a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿no? Así es. O sea, donde los países del norte y los países del sur, pues sí tienen desigualdades estructurales históricas, ¿no? Por eso es que muchos mexicanos buscan la posibilidad de irse a los Estados Unidos para tener oportunidades que aquí les hemos negado, ¿eh? Claro, históricamente, o sea, y esa es una cosa que también tenemos que ir trabajando. Y como te digo, o sea, el norte global, en realidad, el enriquecimiento tiene mucho que ver con la mano de obra migrante, con la explotación de los recursos naturales. Pues lo vemos en África, lo vemos en América Latina, lo vemos en México, ¿no? Los megaproyectos que hacen que un montón de gente tenga que huir de sus lugares de origen, o cómo todos estos megaproyectos están cambiando el campo mexicano y de pronto pues resulta que la tierra ya no da lo que daba, de por sí en un campo muy precarizado, entonces Claro. la gente se tiene que ir. Yo sí coincido contigo que efectivamente México siempre ha sido un país que ha cobijado a los migrantes. Sin embargo, dentro de prioridades, me parece que debemos de destacar antes que otra cosa a los mexicanos, porque los mexicanos estamos muchos en condiciones sumamente difíciles. Hay zonas
en nuestro país de un nivel de violencia que es un horror verdaderamente, de un nivel de pobreza, miseria extrema, Sí, en donde yo lo he visto, nadie me lo ha platicado, sí, ¿no? claro. Entonces, también hay que ocuparnos principalmente de nuestra gente. Yo creo que hay que ocuparnos de todo, digamos, ¿no? Porque además también, por ejemplo, me parece interesante lo que dices respecto a las zonas de violencia en México, ¿no? Ahora vemos que hay mucho desplazamiento Hombre, que tiene que ver con el crimen organizado, por ¿no? supuesto. Es que como se reestructuraron y se reacomodaron estas rutas y los cárteles de la droga, Centroamérica era solo un espacio de paso, pero a partir de la guerra contra el narco se empezaron a situar en los países centroamericanos. Y eso ha provocado que haya otro tipo de violencia, Claro. ¿no? Que ya no es como la cosa de pandillas y el territorio, sino es cobro de piso, venta de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, justo creo que es importante verlo en nuestra responsabilidad Que eso también regional. está pasando aquí en México, te tengo Claro, noticias, por ¿eh? Y de una supuesto. manera muy importante, vamos, incluso en la Ciudad de México, en donde han llegado a negocios a decirles, me tienes que pagar derecho de piso, porque si no, tú estás en tal carro, tu familia maneja tal carro, vives en tal parte de la ciudad, sabemos cuál es la escuela de tus hijos. O sea, hay un auténtico terrorismo. Claro, y eso sucede en Centroamérica también. O sea, por ejemplo, en el caso de las y los adolescentes, sobre todo los hombres, lo que vemos es que están saliendo chicos de 14, 13 años, que igual que en México, son la carne de cañón del crimen organizado. Entonces, de un día para otro les dicen en sus barrios, a partir de mañana tú eres el halcón o a partir de mañana tú cobras piso, ¿no? Imagínate. Y tener que lidiar con eso sabiendo que atrás está un cártel de la droga, que además se trasladó ahí desde la época de la guerra contra el narco. O sea, como que hay que verlo en su dimensión para ubicar, porque de pronto decimos, ¿por qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué de pronto la gente se está saliendo así? Pues porque es una situación desesperada. ¿Y qué pasa entonces con las autoridades de esos países? Porque esa es la gran pregunta. Claro, pues hay una debilidad muy fuerte en las estructuras, ¿no? Imagínate. O sea, pasa mucho, son estados muy débiles y donde además hay mucha corrupción. Entonces, por ejemplo, la gente hace una denuncia y casi inmediatamente la gente a la que denunciaste se entera, ¿no? Claro. Entonces hay mucha desconfianza Porque en las forman parte de lo autoridades. mismo, de alguna manera Claro. están entrelazados autoridades con Exacto. delincuencia, ¿no? Exacto. Y que son estados muy debilitados por esta razón histórica, o sea, por esta intervención en las dictaduras, en las guerras internas, desde Estados Unidos, ¿no? O sea, no han podido restablecerse, no han podido robustecer su estado. Yo me acuerdo de Guatemala porque mi abuela era guatemalteca. Yo me acuerdo, siendo muy, muy jovencita, que iba a pasar algunas vacaciones por allá. Había, por ejemplo, un lugar, unas empresas que se llamaban Almacenes Pais, que cada año les quemaban una de las tiendas y secuestraron a varios integrantes de esta familia. Te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo. Claro, es que desde los 80. No, desde antes. Desde antes. Y bueno, Guatemala tiene, a pesar de que firmó los acuerdos de paz y, bueno, Rigoberta Menchú, que todos la conocemos y demás, en realidad no se ha resuelto de fondo el problema de la desigualdad. O sea, la población indígena vive en unas condiciones de pobreza Lo he visto. impresionantes. O sea, ¿no? yo tuve oportunidad de ir un día al Club Guatemala para un fin de año y ahí vi a las personas, a las señoras que llegaron con las alhajas más impresionantes que he visto en mi vida y veías afuera a todos los niños, a todos los chiquitos vendiéndote bolsitas de confeti muriéndose de hambre. Claro, es que mientras no resolvamos en la región esta desigualdad tan fuerte, ¿no? Con millonarios, multimillonarios que tienen en sus manos la riqueza y millones de personas en extrema pobreza que no pueden cubrir sus necesidades básicas, que se mueren por un parto mal atendido, por una gripa mal atendida. Que eso también pasa aquí. Que eso pasa en México también. Si no lo atendemos de manera regional,
esto va a seguir sucediendo. Vamos a seguir siendo países expulsores. La gente de Centroamérica no necesariamente quiere quedarse en México. Muchas veces tienen esta idea, pues como se ha creado, ¿no? El sueño americano, allá voy a poder resolver mi vida, que tampoco es tan así, pero está en el imaginario colectivo, ¿no? Pero la verdad es que sí, Estados Unidos tiene condiciones radicalmente distintas. Claro. Pues, esa es la verdad. O sea, lo que gana y allá un la migrante ley se por hora. aplica, Claro. y allá sí hay orden, y allá hay muchas otras cosas que por desgracia en México y Centroamérica no tenemos. No, un trabajador indocumentado gana $10 la hora mínimo, ¿no? Así es. Que es lo que, por supuesto, que no va a ganar aquí. Entonces... Pero hay que ir legalmente, porque ese es el punto. No están en contra de la migración. Te lo digo porque yo estoy casada con su ciudadano norteamericano. No están en contra de la migración, simplemente hay que hacerlo correctamente. Claro, que ahora estamos en este problema en el que la gente está esperando su fecha de corte en la frontera de Estados Unidos justo para pedir protección internacional, asilo, refugio. Y que el gobierno federal debe de apoyar estas ciudades de la frontera, porque al final de la jornada todas estas ciudades se encuentran como el jamón del sándwich, sin el apoyo de Estados Unidos, pero también sin el apoyo federal. Y gente que tiene 6 meses esperando su fecha de corte. O sea, y no solo puede ser. centroamericanos, por ejemplo, en Frontera Norte hay muchas familias desplazadas indígenas mexicanas, pero claro, que tienen 6 meses esperando fecha de corte. O sea, tiene que haber un acuerdo regional para la protección de las personas y que tenga un rostro humanitario. Absolutamente. La política migratoria. Yo creo que nadie se arriesga a ir sin documentos, a cruzar un río, a que te detengan, a que te puedan matar por gusto. Eso es algo que hay que ubicar, ¿no? Andrea, te quiero agradecer enormemente que hayas estado conmigo esta noche. Muchas gracias. Y seguiremos en fecha reciente. Te voy a volver a invitar para que sigamos tocando este tema, que es un tema verdaderamente toral, que está íntimamente relacionado no solo con la problemática de Centroamérica, sino el rebote que nos viene a México, cuando al final de la jornada no estamos esperando a tal cantidad de personas que llegan en condiciones muy difíciles y que, sin lugar a dudas, no tienen muchos de ellos ni siquiera un acta de nacimiento. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias por la invitación. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.